Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Su gloria nos salvó, Él nos amó, yeah. Él triunfó, vida nueva Él nos dio, y su reino nos mostró, por su amor. Hola mis hermanos, un placer, un gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. En esta tarde quería yo pedirles en el amor del Señor para hacer una oración y empezar nuestro tema de hoy. Bendito Padre Celestial, hoy en esta tarde, mi Dios, te damos gracias. Bendecimos, Señor, tu nombre, Padre, te exaltamos, te declaramos que eres el Rey de nuestra vida. Gracias por darnos a tu Hijo amado Jesucristo, Señor, para que llevara ese precio tan alto en la cruz del Calvario. Gracias, Jesucristo, por dejarnos al Consolador, que es el que ministra nuestras vidas y es el que nos lleva a toda verdad, que eres tú, mi Dios. Gracias. En esta hora ponemos en tus manos nuestra vida y ponemos en tus manos, Señor, esta palabra. Señor, el oyente, Señor, que escuche esta palabra, Padre, le sirva de aliciente, Señor, a su vida y que ilumine su camino en esta tierra, Padre. Gracias, Consolador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema es el Consolador, nuestra ayuda. Y así es. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no vendría el Consolador. Pero si yo me fuere, yo les enviaré el Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo, el que hoy mora en nosotros y está con nosotros. Es el que nos guía a toda verdad, toda justicia y a toda santidad. Pero mucha gente no le conoce. Mucha gente no lo acepta. Yo quisiera que fuéramos al texto base en Juan 16. Y voy a leer 2 versículos, 3, del 7 al 10. Pero yo os digo la verdad. Hablando el Señor Jesús dice, yo les digo la verdad. Dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Dice el 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. 3 cosas el Señor dice que va a convencer el Espíritu Santo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cosas que realmente mucha gente en este mundo no acepta o no ha llegado a comprender,
el motivo de su existencia en esta tierra. La obra que hizo redentora el Señor Jesucristo, ahora, cuando Él va, envía el Espíritu Santo a nuestra vida. Y Él es el que está con nosotros y mora en vosotros. Así dice la Escritura. Y Él nos va a convencer. El Espíritu Santo es el que está haciendo ahora la obra que dejó el Señor Jesús. Él es el que nos guía a toda verdad. Y toda la verdad es Jesucristo, dice la palabra de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora el Espíritu Santo nos recuerda lo que el Señor Jesús nos dijo antes de partir. Todo ser humano necesita estar convencido de lo que es el pecado, porque si no lo acepta, entonces no hay arrepentimiento. Todo ser humano tiene que estar convencido y tiene que estar bien sabido de lo que es el pecado. El pecado es lo que es en contra de Dios. Un ejemplo, la desobediencia es pecado. El embriagarse con vino es pecado. El adulterar es pecado. El fornicar es pecado. Todas las cosas que el ser humano necesita reconocer, porque el pecado trae consecuencias a nuestra vida. Y por eso el Consolador es el que nos ayuda a dirigir bien nuestra vida en esta tierra. Lo necesitamos. Tenemos que estar plenamente convencidos que necesitamos la ayuda del Consolador, que es el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dice, les conviene, porque va a estar en ustedes, va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la palabra que dijo el Señor Jesús. Ahí mismo en Juan 16, ya lo vimos. Vamos a ver el 14. 15 al 17, dice la palabra del Señor. Si me amas, guarda mis mandamientos. El amor de Dios es perfecto, nuestro amor es condicionado y el del amor de Dios es incondicional. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y entonces viene aquí la palabra, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocemos, porque mora en vosotros y estará con nosotros. Mora en nosotros y estará con nosotros. Pero el mundo, dice, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Y no es que no le conozca, simplemente que no quiere aceptar los errores de su vida. No quiere aceptar que va en un mal camino. Por eso hay tanta cosa en el mundo, tanta crueldad, tanta maldad, asesinatos, robos, violaciones, muchas cosas que el ser humano hace porque no le conoce al Consolador. Dirige su vida el espíritu del mal y no un espíritu del bien. Por eso hace tantas cosas que ya no hay ni sentimientos. Ya hay un salvajismo tremendo. Y nadie que es dirigido por el Espíritu Santo puede quitarle la vida a un semejante. Nadie. Porque dice el Señor que si nosotros nos amamos a nosotros mismos, entonces tendremos amor para con los demás. Pero si uno no se ama, ¿cómo puede amar a los demás? Tiene que tener el amor de Jesucristo en la vida del creyente para no cometer pecado, odio, envidias, maldiciones, así como dice el libro de Gálatas en su capítulo 6, dice su versículo 16.
las obras o el fruto de la carne, el fruto del Espíritu. Tenemos que entender que realmente necesitamos ese Consolador en nuestra vida, porque solamente así seremos dirigidos por lo que envió el Señor Jesucristo cuando Él ascendió al cielo. Dice, les conviene que yo me vaya porque el Consolador estará con ustedes siempre. Y no solamente estará con ustedes, sino morará en ustedes. Y a veces no tenemos en cuenta lo que es el Espíritu Santo. No tenemos en cuenta. El Espíritu Santo es el que continúa la obra de lo que el Señor Jesús ya estableció en este mundo. El Espíritu del Señor nos enseña todas las cosas. Es un maestro. Nos enseña todas las cosas. Yo quiero seguir ahí en el capítulo 14, pero en el versículo 16, que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, dice la palabra, Él os enseñará todas las cosas, no unas cuantas, dice todas las cosas, y les va a recordar todo lo que yo os he dicho. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente o en la vida del que reconoce que necesita la ayuda, la guía. Él es lo que hace. Dice que Él nos va a enseñar todas las cosas. A veces la gente toma malas decisiones y trae grandes consecuencias a su vida. A veces la gente se le hace fácil robar y entonces cuando lo agarra la justicia, entonces lleva un proceso en la cárcel, una consecuencia tremenda. ¿Por qué? Porque no hemos sido enseñados por el Espíritu Santo de todas las cosas, las que son buenas, las que son malas, las que no se deben de hacer, y entonces caminamos por el camino de la verdad. Pero cuando no se camina en ese camino de la verdad, porque no han sido instruidos o no han sido enseñados, porque no han reconocido la autoridad que tiene el Espíritu Santo, entonces se cometen grandes cosas que traen grandes consecuencias. Así. Mucha gente no reconoce al Espíritu Santo como la persona, como la deidad. Simplemente es una fuerza, simplemente lo minimizan de una cosa que es natural. Y no es cierto. El Espíritu Santo es aquel que nos enseña y redarguye y nos ayuda en todas nuestras debilidades. Cuando tomamos en cuenta al Espíritu Santo, Él es el que hace todas las cosas a favor nuestro. Dice que Él nos enseña y nos va a recordar todas las palabras que el Señor Jesús nos dijo cuando estaba en esta tierra. Y en Romanos, aquí dice que nos enseña. Vamos a ver Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, dice la palabra, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Nos va a enseñar y nos va a recordar las cosas que hizo el Señor Jesús, pero también nos va a ayudar en nuestras debilidades. ¿Somos carne? Claro que somos carne porque sentimos las cosas, vivimos en este mundo carnal. Pero Él dice que nos va a ayudar en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice la palabra del Señor. Él es el que intercede por nosotros, es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Por eso dice la palabra de Dios, el que está trabajado y cargado, venga a mí y yo lo voy a hacer descansar. Y el Espíritu Santo es lo que va a hacer. Nos va a ayudar en esa prueba, en esa tribulación. No podemos decir tentación porque la tentación viene de la propia concupiscencia de nuestra mente. Pero en nuestras debilidades, cuando flaqueamos o cuando sentimos que nos quiere tumbar el viento recio y todo, entonces Él nos va a ayudar. Cuando dice el Señor, clama a mí, yo te responderé, entonces es que nos ponemos en oración y el Espíritu Santo
intercede porque a veces no sabemos orar y dice, no sabemos cómo conviene pedir, pero Él intercede por nosotros y acomoda nuestra oración. Y esa oración no se queda solamente en el techo, va hacia arriba con olor grato, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nos enseña y nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando no lo reconocemos, hay tanto fracaso, tantas cosas que el ser humano cree que es autosuficiente y que no necesita ayuda de nadie, pero se equivocan. Si no se necesitara ayuda de nadie, entonces el Consolador no hubiera venido. En este mundo es una guerra espiritual. El espíritu y la carne, y ambos se oponen, porque la carne quiere hacer las cosas del mundo y el espíritu quiere hacer las cosas del espíritu. Y hay una gran lucha, y si nosotros queremos luchar solamente con nuestras propias fuerzas, entonces vamos a ir al fracaso. Pero cuando decimos, ven Consolador y ayúdame en mis tribulaciones, en mis angustias, en mis necesidades, mira, no quiero pecar, quiero ser guiado por ti, es cuando el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Es cuando le declaramos que realmente estamos necesitados de su presencia. Y Él nos va a recordar todo lo que nos dijo el Señor Jesús. En esto os conocerá el mundo si se aman los unos a los otros. Todas las cosas que el Señor Jesús dijo cuando estaba en esta tierra, el Consolador de nuestra vida, ese es su objetivo, empezar a recordar todas las cosas y enseñarnos que caminemos por el camino de justicia, de verdad y de santidad. La obra del Espíritu Santo no ha acabado. La obra del Espíritu Santo sigue. Mucha gente dice que el libro de los Hechos ahí quedó lo que era el Espíritu Santo. Y no, el Espíritu Santo sigue en nuestra vida. Así como cuando lo dijo el libro de Joel en su capítulo 2, que en los postreros tiempos, dijese el Señor, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Ya era una promesa que iba a venir el Espíritu Santo a nuestra vida. Y se cumple en el capítulo 2 de los Hechos cuando dice que vino como un viento recio y fue derramado del Espíritu Santo en aquella gente que estaba unánime, que tenía un mismo sentir, una misma mente. Y la palabra dice que todo lo tenían en común. Eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo, a traer la unidad, a no sentirnos superiores a nadie, a estar todos en común, en un común acuerdo, en común de ayudar al necesitado, en sentir esa necesidad del hermano en nosotros y poder ayudar a la gente. Realmente eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos convence que necesitamos su ayuda, porque a veces pecamos involuntariamente y Él es el que nos convence a pedir perdón por nuestras fallas, por nuestras faltas. Y en todo momento de nuestra vida, el que confesare su pecado y se apartare de él, alcanzará ¿qué? Misericordia, misericordia. El libro de Santiago, yo estoy viendo lo que es el Espíritu Santo, lo que es su obra. El libro de Santiago en su capítulo 4, vamos a ver Santiago 4:5, dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice que Él nos anhela celosamente. Porque en la Escritura no es en vano. El que mora en nosotros nos anhela celosamente. Nada más que a veces nosotros cometemos la falta y el Espíritu Santo no puede morar en algo que está pecando y que está pecando y que vuelve a pecar. No, Él nos anhela para Él. Él nos anhela celosamente, dice la palabra de Dios, porque Él quiere que seamos todo para el Espíritu Santo. Seamos apartados, dice que fuimos sellados con las arras del Espíritu. Por eso Él nos quiere todo, no nomás la mitad. Por eso Él quiere ayudarnos a permanecer en la palabra. La obra del Espíritu Santo sigue y va a seguir, porque dice que Él estará con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Por eso dice, ¿a poco piensas que la Escritura dice en vano que el Espíritu dice que mora en nosotros? Nos anhela celosamente, es algo que reafirma que necesitamos y que Él también necesita que nosotros estemos apegados a Él. Porque el que está apegado al Espíritu Santo no peca, no peca. Porque Él es el que lo ayuda. Él es el que redarguye la vida de pecado. Él es el que pesa los corazones también. Hay muchas cosas que hace el Espíritu Santo que aún no podemos comprender. Todo lo que es la obra perfecta del Espíritu Santo. Por eso dice, ¿a poco crees que la Escritura dice nada más por decir? No. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu del Señor nos da dones. Dice el libro de Primera de Corintios, en su capítulo 12, en su versículo del 7 al 11, estos dones dice que es para provecho nuestro, también para la iglesia. Dice del 7 al 11, dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno, Él reparte dones como Él quiere. Y no es que haga preferencias, no, es como conforme a la persona esté apegada al Espíritu Santo, va a tener esos dones. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo sabe qué necesitamos. A veces dice el libro de Santiago que pedimos y pedimos mal para nuestros deleites. Aquí dice que estos dones nos ayudan a tener más comunión, dice que es para provecho y también para la iglesia, porque dice a uno es repartido fe por el mismo Espíritu, otros sanidades, y empieza a dar una lista de lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos da las armas espirituales para poder seguir adelante. Pero cuando nosotros no estamos en esa comunión con el Espíritu Santo, entonces no puede llegar esto a nuestra vida. El don de lenguas, interpretación de lenguas. ¿Quién las hace? El mismo Espíritu, repartiendo. Gran alcance de todas estas cosas, tremendas cosas son, de las cuales el Espíritu está anhelando dar, pero nadie quiere recibir. Y entonces la maldad se sigue multiplicando. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, Él sanó enfermos, dio vista a los ciegos, resucitó muertos. Y por eso mucha gente se convertía, porque veía los milagros y las maravillas, las grandes señales. Y estas se hacen, no es que ya haya pasado, esto sigue vigente. Cuando hay un don de sanidad por el mismo Espíritu, mucha gente se va a convertir. Pero ¿qué necesitamos hacer? Esforzarnos para que esos dones lleguen a nuestra vida. Porque el Espíritu escudriña lo profundo del Señor. Así que no se escapa nuestro corazón. También escudriña lo profundo de nuestro ser. Y nos da dones y nos da las armas para seguir adelante. Él nos aconseja, Él nos enseña. El libro de los Efesios en su capítulo 5, en su versículo 5:18, Él nos aconseja y nos dice, no te embriagues con vino. Mucha gente empieza a tomar en un conjunto de personas y al rato se están matando. Al rato hay pleitos, hay contiendas, hay divisiones. Y eso es lo que quiere evitar nuestro Dios. Y el Consolador nos aconseja y nos dice, no te embriagues con vino, en lo cual hay problemas. Y nos dice, mira, antes bien se llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo.
Porque el que se embriaga con vino pierde la razón. Ya no razona bien, se embrutece en sus sentidos. Y al otro día dice, ¿a poco yo hice esto? ¿A poco fui esto? Hay tantas cosas de arrepentimiento o remordimiento, mejor dicho, de la gente que toma, que ya no es apta, ya no sabe ni lo que hace. Por eso el Espíritu es nuestro consolador y nuestro fiel consejero, y nos dice, no te embriagues con vino, no te embrutezcas tus sentidos, no contamines este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Antes, mira, sé lleno del Espíritu Santo y empieza a hablar, dice la palabra del Señor, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso es el que está lleno del Espíritu Santo. No puede decir malas palabras porque el mismo Espíritu lo redarguye, y entonces dice que empecemos a cantar con salmos, con himnos, para alabar el nombre de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Seguir la obra que hizo el Señor Jesús en este mundo. Esa es la obra. Lo que el Espíritu Santo es que seamos llenos de su presencia. Pero si no somos llenos de su presencia, entonces seguiremos cometiendo los mismos errores. Seguiremos el camino de perdición. No va a haber salvación, sino que va a ser la perdición del hombre. El camino al cielo está lleno de buenos propósitos. Nada más, ahí se quedó, buenos propósitos. Y el Espíritu Santo nos quiere llevar y dirigir hasta la presencia misma de nuestro Creador, Nos prepara y nos capacita. La obra del Consolador no se quedó solamente en el libro de los Hechos, sigue vigente hasta nuestros días. Cuando hay desunidad en la familia, el Espíritu Santo viene a unir a las familias, al papá con la mamá, al hijo con el papá, a que sea una unidad en la fe. No iras, no pleitos, no contiendas, no disensiones, sino cantando himnos y alabanzas a nuestro Creador. Por eso nos dice, no te embriagues con ese tipo de cosas, porque al rato pierdes familia, pierdes el trabajo, pierdes el hijo, pierdes la esposa y te quedas solo, porque eso es lo que hace el diablo. Poner las tentaciones de esas cosas para que uno ingiera eso y haya una desunidad. El Señor vino para sumar y multiplicar. Y Satanás, como dice Juan 10:10, viene para hurtar, matar y destruir. Y el Señor Jesús nos dice en su palabra que el Espíritu Santo nos iba a recordar todas las cosas. El Espíritu Santo nos iba a recordar todas las cosas y nos iba a guiar a toda verdad. Es algo tan maravilloso que a veces no se alcanza a comprender. Pero el mismo Espíritu dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. El capítulo 11 del libro de los Hechos ¿sale? 11 y 12. Vamos a ver el 12. Hablando de Pedro, dice que el Espíritu, fueron unos hombres a buscar a Pedro. Fueron unos hombres a buscar a Pedro. Pedro dice que se encontraba en ayuno y el mismo Señor le dijo, ve con ellos. Dice, vamos a ver el 12. Dice, aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. El Espíritu le dijo a Pedro lo que tenía que hacer.
Porque Pedro no conocía a estos hombres. Quizás eran asesinos, malhechores, quizás estaban buscando a los del camino, pero Pedro recibió órdenes del Espíritu Santo y le dijo, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. El Espíritu Santo también guía, el Espíritu Santo también habla, también advierte las cosas. Y así le dijo a Pedro, ve con ellos y no dudes, porque fueron enviados a un hombre que hacía limosnas, que quería ser salvo. Pero ¿cómo iba a ser salvo si nadie le predicaba? Como dice el libro de Romanos. Tuvo que ir Pedro y tuvo que predicarles a los gentiles también, porque Pedro predicaba solamente a los judíos. Solamente a los judíos. Pero dijo el Espíritu, ve con ellos sin dudar. A Felipe también a Felipe también le habló el Espíritu y le dijo, ve, únete a ese carro, porque ahí va un influyente, ahí va un etíope y está leyendo el libro de Isaías, pero pues no le entendía. Y Felipe se llevó a ese carro y la palabra del Señor llegó a este hombre y fue bautizado, pero porque el Espíritu Santo hace todas las cosas. Yo quiero leer el Hechos 8:39, solamente un versículo. Yo solamente quiero leer el 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El Espíritu ya cuando le declaró Felipe todas las cosas a este eunuco, dice que el Espíritu lo arrebató de él y lo llevó a otro lado. El Espíritu Santo trabaja tan perfecto que a veces no lo podemos entender. ¿Cómo fue trasladado Felipe a otro lugar cuando acabó de bautizar a este hombre? Y así es como trabaja el Espíritu Santo cuando la gente tiene un corazón dispuesto, como el de Pedro, como el de Felipe, como el de Pablo. Tantas cosas y tantas maravillas que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente y el que tiene el corazón apegado. Todo lo dirige el Espíritu Santo. Así que, iglesia, tienes que conocer más íntimamente al Espíritu Santo para ser dirigidos o para ser dirigida por el Consolador, para ser una iglesia victoriosa, una iglesia que se mueve conforme el viento le sopla, porque así es también el Espíritu Santo, como un viento fuerte. Y una iglesia que se deja mover por el Espíritu es una iglesia victoriosa. Una familia que se deja mover por el Espíritu Santo es una familia victoriosa. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para ser más que vencedores. Necesitamos. Gracias en esta hora. Y que el mensaje redarguya corazones y mentes y las transforme. Dice el libro de Corintios en su palabra, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Inclina tu rostro donde quiera que te encuentres. Bendito Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Jesús, porque nos dejaste el Consolador de nuestra vida. Ya no estamos solos ni nos sentimos solos, porque eres el que nos guía a toda verdad, que eres tú. Gracias, Consolador, porque nos ayudas en nuestras debilidades. Gracias porque nos enseñas todas las palabras del Señor Jesús. Gracias porque contigo somos plenos, somos llenos de la llenura del Espíritu Santo.